Bailar, comer, aburrirse, ir al cine, viajar, tocar, besar, beber, pintar, soñar, morder. Descubre junto a Antonella Esteves las lecturas y canciones preferidas de líderes entusiastas de la cultura, los sabores que inspiran su día a día y los rincones que marcan sus historias. Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Cuestión de Gustos. Nuestra invitada de hoy en Cuestión de Gustos es doctora en Humanidades, doctora en Literatura, una destacadísima investigadora y académica, y además fue la primera presidenta de la Convención Constituyente. Nuestra invitada es Elisa Loncón. Bueno, y estamos tremendamente honrados y honradas y contentos y contentas de recibir a Elisa Loncón en nuestro living. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, muchas gracias. Hola. Bueno, gracias por venir a Cuestión de Gustos. Tengo muchas preguntas para ti. Algunas de ellas nos acercamos cuando te entrevisté por tu libro, tu autobiografía. Sí. Ayúdame a decir bien el nombre. Trayenco. Trayenco, Eco de la Cascada, que es este libro, mira cómo lo tengo demarcado, de cuando conversamos sobre esto, porque me gustaría partir, tú eres lingüista, y una de las cosas hermosas que yo aprendí leyendo tus libros tiene que ver también con esta posibilidad que tiene el Mapudungun de estar constantemente creándose. Y este es un programa que se pregunta por la creatividad y por el arte, ¿no? Entonces, hablemos de eso, de cómo la creatividad constante del pueblo mapuche aparece a través de su lengua y cómo este es un proceso que, a diferencia del castellano, que es una lengua que está estática en la mayoría de los casos, ¿no? Ustedes, como el alemán, se parece más al Mapudungun, según estuve leyendo, tiene la capacidad de estarse adaptando constantemente a los cambios en la realidad y el mundo. Sí, mira, lo que pasa es que todas las lenguas, incluyendo Mapudungun, alemán, español, están conectadas a la creatividad del cerebro humano. Los seres humanos somos seres creativos, tenemos un cerebro creador. Y con ese cerebro creador y con el lenguaje, nosotros armamos mundo. Tú, yo, quien sea, puede armar un mundo ni siquiera existente. Y es lo que hacen los grandes literatos, los filósofos. Y eso se hace en la lengua que uno tiene, la lengua en la cual uno nació. Y en ese contexto es que los mapuche hablantes hemos tenido que hacer esa creación para lo nuestro y para la otra lengua. Entonces, en el caso mío, que yo estudié inglés, siempre estuve aprendiendo el inglés a partir de mi vínculo con el mapudungun, saltándome incluso el español. Pero son fenómenos que ocurren porque el ser humano es creativo y porque los seres humanos somos seres de lenguaje. Y es por eso que es tan duro que a un pueblo se le niegue su lengua, porque negándole la lengua le están negando su condición creativa, le están negando su condición humana, porque nos vamos a diferenciar de la abeja, de los otros seres animales, porque nosotros tenemos un sistema, un lenguaje organizado en un sistema de signos y los otros no lo tienen. Una abejita puede bailar, pero no te va a armar un mundo diferente como lo podemos hacer nosotros a través del lenguaje. Entonces, es fabuloso entender de que los seres humanos somos seres dotados de lenguaje y esa es la condición más cercana entre tú, yo y nosotros todos, porque ahí nos vamos a caracterizar por esa condición que tenemos. Entonces, si tú prohíbes una lengua, tú dañas la condición del lenguaje, la creatividad, no respeta el derecho lingüístico que tú tienes para usar esa lengua y tú en el fondo anula a esa persona, la suprime, la inferioriza. Es muy fuerte la discriminación lingüística que ha afectado a las lenguas minoritarias y a veces no ni siquiera tan minoritarias. El caso del quechua es una lengua que tiene millones de hablantes, pero sí está considerada como lengua
inferiorizada Claro, por el porque no- colonialismo. Porque no es hegemónica. Y ahí entramos a la idea, claro, de la hegemonía que se instala, ¿cierto? Y que instala un discurso dominante a través de metodologías dominantes, entre ellas la lengua, ¿no? Claro. Y pensaba también, mientras te escuchaba, Alice, cuando te he leído, que también en la lengua está la cosmovisión Sí. y nos ayuda a entender un mundo. Hay un libro precioso que no sé si conoces, de Úrsula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción y fantasía que yo amo, y hay un libro de ella que se llama El nombre del mundo es bosque, y que es un libro de ciencia ficción de un grupo de humanos que llega a colonizar un planeta en donde los y las nativos de ese planeta viven en torno al bosque, y cuando empiezan a cortar el bosque, ellos empiezan a perderse a sí mismos, porque para ellos el mundo es el bosque. Claro. Y por supuesto, cuando lo leí me hizo mucho sentido con el pueblo mapuche, ¿no? Que hay un vínculo con la tierra que yo creo que para Occidente es súper difícil de entender y que todavía Claro. causa problemas. Claro, porque nosotros, el tema que nos afecta a los chilenos, a los mapuches o Latinoamérica, es que hemos sido sujetos colonizados. Hay un problema colonial que te afecta a ti y me afecta a mí. A ti te afecta en el sentido de que te impidieron comprender otras ontologías, otra forma de pensar. Y tú piensas que el mundo solo es el castellano y la cultura occidental, porque así nos formaron en la escuela. Claro. A nosotros nos inferiorizaron, nos hicieron objeto de exterminio, genocidio, en nombre del desarrollo se destruyó la naturaleza, en nombre del desarrollo también hubo genocidio indígena, en nombre del desarrollo antes también hubo el tema de las mujeres, la provisión de los derechos y la muerte de las mujeres. Entonces, claro, hay un problema colonial del cual no nos hemos liberado. Y ese es el punto que hizo el quiebre y la diferenciación entre los pueblos indígenas y los no indígenas. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho para mantener la lengua? Por vías alternas que tiene la cultura, porque la cultura tiene sus protocolos, y dentro de esos protocolos hay diferentes formas de cómo se enseña, cómo se transmite el conocimiento, y ahí están las conversaciones, los cantos, los discursos, está todo eso. Entonces, una familia mapuche sigue con su familia por esa vía. Y uno va a la escuela, y en la escuela aprende lo otro, y por la vía mapuche uno va a la ceremonia, participa de las reuniones. Entonces, es la posibilidad que tenemos de darle continuación. Pero este mundo, el sistema colonial, la institución y la norma colonial que rige a los estados no ha valorado al mismo nivel ese saber. Entonces, de ahí es que no se le enseña a los niños nada de las lenguas indígenas, muy poco de la literatura, y es como que pasamos a ser desconocidos. Sí, y además, en ese ser desconocido a mí me da la impresión, o por lo menos algo que yo he ido aprendiendo a medida que he ido teniendo la posibilidad de conversar con gente que viene de las primeras naciones, estamos perdiendo herramientas que son hoy día fundamentales para nuestra sobrevivencia. O sea, es como las primeras naciones sabían desde siempre que la relación con la naturaleza tenía que ser equilibrada. Claro. Occidente no escuchó, Claro. corte, enos aquí con esta crisis, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos un concepto que se llama Itofil Moñén. Y ese es un concepto inclusivo que se refiere a todas las vidas, humana, no humana, espiritual, y a todas las tierras. Nosotros vemos que la tierra tiene 4 partes, el cielo, este espacio, aquí donde pisamos y debajo. Y todo hay vida. Entonces, ese concepto Itofil Moñén articula la relación de todas esas vidas y toda la cultura y las prácticas que yo te digo de lenguaje, las prácticas discursivas, las ceremoniales, la vida diaria, va en función de todas las vidas. Entonces, claro, cuando nosotros estudiamos la relación de la vida nuestra desde la cultura occidental, bueno, por ejemplo, ya los niños van y te enseñan el cuerpo humano, pero el cuerpo humano es separado del espíritu. Nunca te enseñan el vínculo que tiene tu cuerpo con el espíritu. Y fíjate que en la cultura mapuche existen 4 conceptos de espíritus. Depende cuál sea tu situación de estado. Si vives, tienes pulli. Si estás transitando la muerte, vas a tener am. Y si tú ya te mueres, tienes alwe.
Pero esas relaciones, esos espíritus están con nosotros. Y es todavía mucho más fuerte entender de que en la cultura mapuche separar el espíritu del cuerpo es una enfermedad. Claro. Y en la cultura occidental a ti te enseñan a separar el espíritu del cuerpo. O sea, y cuando nosotros tenemos eso como enfermedad se hace sanación y hay que llamar el espíritu para que vuelva porque tú no puedes vivir sin tu espíritu. Claro, claro. Entonces, claro, esas son ontologías distintas entre una cultura y otra y que no se han estudiado, que no hemos hablado, no hemos conversado de eso. Pero también está pasando, me da la impresión de que en la ciencia occidental o el relato occidental estaba recién poniéndose al día. Yo me acuerdo que estaba estudiando epistemología feminista en el doctorado el 2015, cuando a esta investigadora china que le dan el premio Nobel de Medicina por sus avances contra el paludismo, creo que era. No estoy segura cuál era la enfermedad. Pero ella llevaba desde los años 60 trabajando con medicina tradicional contra esta enfermedad. Y se demoró la ciencia occidental 40 años en poder describir en nuestra lógica occidental lo que ella llevaba 4 décadas haciendo. Entonces esto, por ejemplo, de que describes de la relación del espíritu con el cuerpo, yo pienso, bueno, pero en Occidente, en un país como Chile, donde tenemos tantos problemas con la salud mental, mucho de eso tiene que ver con la negación de nuestra parte sensible, de nuestra trascendencia o la falta de trascendencia que luego provoca este vacío y luego necesitamos todos estar medicados. O sea, realmente hay un tema que, independiente de cuál sea la cosmovisión que uno habite, la realidad de una u otra manera se hace presente igual. Claro, sí. Nuestra situación en Latinoamérica es que nos transformamos en eurocéntricos. En la universidad, donde tú te formas, recibes literatura prácticamente de 5 países, que Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y toma Estados Unidos, Nueva York. De ahí vienen tus autores, filósofos, todos. Además, hombres. Hombres. En la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que pensamos y que tenemos la misma condición creativa humana que yo te decía al inicio? Somos tan creativas aquí y en todas partes, pero no se conoce nuestro pensamiento. Entonces, hay un menosprecio. El colonialismo menospreció el saber nuestro y nos hace falta a todos recuperar ese vínculo con esa sabiduría ancestral, con ese territorio que también te enseña para ser grandes naciones, para no ser los que copiamos y seguimos copiando y que seguimos creyendo situaciones, por ejemplo, de que aquí no hay historia. Pues acá hay historia, acá no hay filosofía. Y acá hay conocimiento del medio y de la ciencia, aquí hay. Entonces siempre estamos detrás de estos países eurocéntricos. Claro. Y claro, hay y lamentablemente los pensamientos progresistas no han problematizado ese tema, porque también... estamos alimentados de ahí mismo. Sí. La política progresista está alimentada profundamente eurocéntrica. Entonces las revoluciones la hicieron también desde pensamientos eurocéntricos. Por eso que las mujeres nos aparecemos dentro de esa gama de revoluciones. Las mujeres estamos apareciendo en el escenario político ahora, siglo XXI. Antes hubo toda la demanda por el voto, pero nuestras voces se están escuchando hoy día. Entonces, a veces a mí me es más fácil conversar estos temas con una mujer, porque la mujer sí ha sido oprimida en su pensamiento. Claro. Entonces, y claro, frente a un pueblo oprimido, como un pueblo indígena, que se le ha inferiorizado, como se ha interiorizado a la mujer, como que existe una mayor posibilidad de comprensión. Pero ahí está la base de nuestro pensamiento, en nuestra memoria, en nuestra raíz y territorio. Ahora, estamos viviendo muy recientemente, y la deuda hacia atrás es gigantesca, un momento en donde la literatura, la poesía, el canto
También la estética, estoy pensando en todo lo que tiene que ver con las vestimentas y con la artesanía de joyería, etcétera, de los pueblos originarios y también del pueblo mapuche en particular está apareciendo, ¿no? O sea, que el Licurachi Huelafa haya ganado el Premio Nacional de Literatura hace un par de años atrás, que hoy día exista mucha más literatura digo, sacada por las grandes editoriales, no por las editoriales pequeñas, alternativas, universitarias, que por supuesto tienen una labor fundamental, pero que, no sé, tu libro lo sacó, uno es Lumen, el otro es Planeta, ¿cierto? Y que Chilco, que es uno de los libros que vamos a hablar, ¿cierto? También es sacado por Six Barral, o sea, estamos hablando de que hay una mirada del gran mundo editorial a comenzar a valorar, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias de aquello? Yo creo que las consecuencias es que somos una realidad imborrable que tú la puedes tapar, pero luego va a aflorar, porque eso ha ocurrido, como que ya no existen, pero ahí estamos. Entonces, este diálogo que estamos haciendo contigo es un diálogo que antiguamente lo tuvo mi abuelo con su vecino, ¿te fijas? Porque la barrera ya del hecho colonial instaló el racismo y la inferiorización, pero esa barrera en una convivencia con el vecino o yo con mis alumnos o yo contigo no se da. Estamos conversando de igual a igual. Entonces, 30 años atrás había diferencias porque nuestras voces todavía estaban asociadas como a la cultura más campesina y la misma visión eurocéntrica, la misma visión del progresismo y el revolucionario también planteó de que el campesino iba a evolucionar a ser obrero, ¿te fijas? Entonces tampoco había valoración de lo campesino. Nosotros tuvimos que ir a la escuela, tuvimos que ir a la universidad, tuvimos que tener los grados de doctores, ¿te fijas? Y hoy día podemos sentar y decir, bueno, es lo que a mí me ha pasado. Claro. 30 años atrás yo escribía que había filosofía mapuche, pero no tenía el grado para sentarme frente a un filósofo y decirle, mira, esta es la filosofía mapuche, esta es la ontología. Desde este paradigma nosotros creamos el mundo. No lo podía hacer porque no tenía ese elemento que te da el aval desde las ciencias occidentales. Sí, porque sí. Tú tuviste que ir a Linden a sacar tu doctorado. Todo eso. Entonces hoy día ya estamos dentro del mundo. Hemos logrado romper barreras y claro, tenemos tareas, grandes tareas, y dentro de lo que yo me he propuesto es llevar esto al espacio académico, la discusión al espacio académico y disputarme el espacio académico y decir, basta de eurocentrismo porque aquí también hay saberes, porque aquí también hay construcción de experiencia y este saber también es científico. Este saber, somos una realidad científica innegable. ¿Cómo nos pueden seguir negándose? ¿Qué le está pasando? Digo, yo me pregunto siempre eso, pero hay como te decía, el problema de fondo es el hecho colonial, que inferiorizó a un grupo frente a otro. O sea, quizás ahí desde el feminismo es súper fácil entenderlo, ¿no? Tiene que ver con la valoración de ciertos elementos por sobre otros. Y sin contabilizar que hay una pérdida ahí. O sea, cuando tienes a la mitad de tu población, las mujeres, no fluyendo en sus capacidades, en sus talentos, en su creatividad, la humanidad toda pierde cosas, ¿no? Y yo creo que hoy día es súper interesante pensar que la sabiduría, la filosofía, el arte de los pueblos originarios tiene respuestas para el mundo actual, para la incertidumbre que vivimos. Y nos estamos perdiendo esa respuesta de puro... No sé cuál es la palabra para usar, de puro torpe, de puro orgullosos, de porfiados quizás. Y por lo menos, no sé si te pasa, a mí me da mucha esperanza cuando veo algunos libros que vienen de personas que se identifican con los pueblos originarios, que están entre los más vendidos, que están entre los más leídos, que hay cosas que están pasando. No sé, alguien como la Claudia Guayquimilla, que está siendo reconocida a nivel internacional con su estupendo cine. Empiezan a aparecer cosas que son interesantes. A mí me llena de orgullo y veo que pues son los eslabones que tiene nuestra lucha. No se ha cortado ese hilo que nos une.
Los antiguos dejaron un conocimiento que lo fueron continuando los abuelos, los padres. Te fijas, nosotros vamos y los niños están mirando. Entonces ahí se va construyendo y eso tiene fuerza. Eso no está muerto y eso requiere solamente ese espacio para poder aflorar. Y de ahí que vienen estas poetas, escritores, cantores. De hecho, Elisa Bendaño también es Premio Nacional de Música, sí. ¿Te fijas? Entonces, claro, la presencia nuestra es profunda y es imbatible porque nos pueden hacer relatos de odios, nos pueden hacer relatos de mentiras, pero nuestro foco, nuestros paradigmas, nuestra manera de pensar es única nuestra. Y eso va a aflorar. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro. Y eso es lo que ha hecho Alicura, lo que también este poeta que es bien interesante, el Macurbe, David Añir. David Añir tiene una poesía súper irruptiva que rompe el lenguaje con el español, con el inglés, con el mapudungún. Entonces, realmente dice, bueno, pero estos sujetos, claro que están en la población, están en la marginalidad, pero ahí están construyendo su relato, su lenguaje, su arte poético. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, ahí pasan dos cosas que me parece que son fabulosas, ¿no? Por un lado, tú lo cuentas en tu biografía que tú eres parte de una generación que fue muy castigada por tener apellido mapuche. Y hubo que hacer una resistencia. Y a mí me da la impresión, y que en algún momento en una entrevista lo hablamos antes, Elisa, de la importancia que tuvo la Guenofolle en el 2019, ¿no? Y cómo incluso quienes no nos identificamos yo sin duda mi mestizaje, ¿no? Pero no tengo apellido mapuche. Hay una reivindicación de somos mestizos, venimos de acá, que es relativamente nueva, y quizás también esos jóvenes que hoy día están en sus 30, estoy pensando en los artistas, en las artistas que están encontrando ahí un poder, y también un poder en la diferenciación. Es como yo efectivamente soy otra cosa, pero mira la belleza que tengo para mostrar. Sí, pero además yo creo que mirando a Chile y mirando a nuestros vecinos y estudiantes, profesores, colegas, está la necesidad del relato común entre los pueblos y el chileno mestizo, porque este sistema a nosotros nos dividió como ser distinto, como ellos no, ellos sí, ellos inferiorizados y nosotros superiores. Sin embargo, el arte permite ese relato común. O sea, Gabriela Mistral, todo lo que ella logró en toda la creación poética, literaria, tiene una base indígena contundente. Lo mismo Pablo Neruda. O sea, tenemos premios Nobel que se aferraron a esa tradición de la palabra, que es una palabra indígena que es de este territorio. Y a lo mejor ellos no fueron lo suficientemente conscientes. En el momento de su obra, cada uno reivindica su parte indígena, pero esa posibilidad, ese relato común, ellos lo tomaron y lo llevaron y lo desarrollaron en una máxima expresión, como lo hizo Violeta Parra, ¿te fijas? Y yo creo que esa es la posibilidad que se está perdiendo Chile. Esa es la posibilidad que se pierde el país en crear relatos que nos separan y relatos que llenan de odio, porque el otro es distinto, porque el otro tiene otra historia. Y eso no hace bien al país. Entonces, la poesía, la música, la escritura, la literatura nos puede llevar allá. Ese movimiento de música. ¿Por qué es tan importante la música popular acá en Chile? ¿Por qué ha tenido fuerza, por ejemplo, en ciertos momentos de la historia de este país? Es porque ahí se mueve ese sentido de ser chileno como estos seres que somos de acá, territoriales. Territoriales con esta historia, que mi historia tampoco es tan distinta a tu historia.
porque estamos en este pedazo de mundo que nos pusieron a todos. Entonces, tenemos que repensar para darle fuerza a nuestro arte, a nuestra música, a todo lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Tengo un montón de preguntas para ti todavía, Dale. Elisa Loncón. Vamos a seguir haciendo Cuestión de Gustos con nuestra fantástica invitada de hoy después de esta pequeña pausa. Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Elisa Loncón, autora, lingüista, académica, entusiasta de la cultura, que nos está enseñando un montón sobre cultura mapuche, pero también ha sido de ida y vuelta. Y de hecho, bueno, contarles que tenemos cosas ricas para comer, como suele suceder en esta segunda parte. Voy a llegar a Violeta Parra porque tengo un disco acá encima dale. y tú las has investigado Sí. y las has traducido. Pero antes, a propósito que tenemos comidita acá, ¿qué en términos de gastronomía? La cultura mapuche tiene hartas cosas muy interesantes. ¿Cuáles son tus favoritas? Me gustan mucho los frutos nativos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los frutos de bosque que llegan a la mesa. Ujú. Algunos llegan como mermelada, otros llegan en la sopa. Y eso el sabor es único. La verdura de montaña, que también es nativa, también es muy rica. Es muy rica porque tiene otras propiedades, otros sabores, entonces, y que no se conocen. Hay personas, hay cocineras que van, que recuperan, que recolectan y después ofrecen los productos acá en Santiago. Una lamien, traichaico, sabores traichaico se llaman. Ellos continuamente van a recolectar y después transforman eso y ofrecen a la mesa para que llegue acá a Santiago. Ahora, igual eso también, la palabra recolectar, inmediatamente nos instala en otra relación con la tierra. Obvio, porque la tierra es tan generosa, era más generosa. Bueno, hoy día se ha modificado mucho el paisaje a partir de los monocultivos y todo lo que son las forestales. Se destruyó mucho la capacidad regeneradora que tiene la naturaleza de la tierra. Entonces cuesta mucho ahora encontrar productos. Pero, por ejemplo, los couyes. El couye es un fruto como de este porte, es como un plátano chico y tiene un aroma tan rica y que nace en la enredadera de las montañas. El changle, por ejemplo, que es como una callampa, pero como un arbolito amarillo. Y ahí se hace empanadas. En mi zona yo soy de Traillén y más allá está Capitán Pastene y donde están los italianos. Los italianos tienen una mesa italiana, pero hacen fusión con la comida mapuche. Y tú vas allá y te sirven ese plato, mezclan con una base de la gastronomía italiana antigua y la mapuche. Es exquisita. Ahora, Elisa, en esa línea, perdón que te interrumpí, en esa línea, el sentarse a la mesa a Ya. compartir, ¿cuál es el rol que tiene ahí en el mundo mapuche? A ti te dicen yafutuñé. Yo llego acá, yafutuñé. ¿Qué significa yafutuñé? Recupera tu energía. Eso es comer. Yafutuñé. Recupera tu energía. Y ahí tú tienes que servirte. Hay costumbres, por ejemplo, si yo me sirven esto y yo no me lo como todo, me puedo en una bolsita me te lo tengo que llevar a la casa. No puedo dejar en la mesa lo que a mí me sirvieron. Así que luego me pasas la bolsa. Para por la favor. bolsita, para llevar, por favor, esto para llevar. Sí. Ahora, es lindo eso porque es un espacio también, pienso, de compartir, ¿no? Estaba tratando de acordarme de esta obra de teatro que sucede dentro de una ruca, en donde durante la obra de teatro la actriz protagonista, me acuerdo que es la Viviana Herrera, amasa Sí. unas sopaipillas, que no son necesariamente sopaipillas. El melchón. Claro. El melchón es un pan de trigo cocido que se amasa y termina siendo como si fuera un pan pita. Y eso se sirve. Claro. Y yo me acuerdo que en esas funciones, después había un conversatorio, la hora es tremenda, luego voy a tratar de acordarme el nombre, y se le daba a todo el público que estábamos ahí Claro, adentro de claro. la ruca para poder conversar. Y ahí Claro. había una idea de
somos todos iguales sentados en esta mesa, ¿no? Sí, claro. No hay diferencia en el fondo, por eso estás en la mesa con la misma necesidad de compartir. La comida se debe compartir, entonces no hay prohibiciones ahí. Bueno, y yo pensaba en lo que a mí me ha pasado viendo esas obras. Kimun se llama la compañía, o lo que yo te comentaba antes de cuando leí Recado Confidencial a los chilenos de Licura Chihuahua. Para mí ese libro internamente fue una revolución, para mí chilena mestiza, ¿no? Y entendí un montón de cosas que yo sentía, como decías antes, no estaban disponibles para mí. Esta distancia y otro punto de vista. Literalmente lo que yo sentí que Licura hace con nosotros es como cambiarnos el enfoque. A ti siempre te han contado la historia desde acá, pero ¿qué tal si la ves desde mi lado? Claro. Desde nuestro lado, claro. Y te das cuenta todo por qué nosotros no explotamos la tierra, por ejemplo. Cómo nos relacionamos con la lluvia, con la naturaleza, cómo nos relacionamos con nuestras propias almas, etc. Y para mí fue de verdad una explosión de la cabeza. Y preguntarte a ti, tú que trabajas con especialmente jóvenes en las universidades, ¿no? Y les enseñas esto, ¿qué ves que pasa cuando las nuevas generaciones se exponen a la creación del pueblo mapuche? Lo que pasa es que es una reivindicación a la condición humana que representamos nosotros todos, ¿no? Los seres humanos somos seres diversos, no somos una copia del otro. Entonces, la importancia que tiene la presencia de un grupo cultural distinto es que te acerca a esa diversidad y te permite esa convivencia con eso diverso. No te la postergan, sino que aquí entran a jugar diferentes miradas y eso es lo que te enriquece. Entonces, con una cultura, un Chile monolingüe, un Chile monocultural, un Estado, una nación, ¿qué se ha hecho? Que se ha posicionado la cultura más bien europea como la cultura nuestra. Entonces, y se le ha impedido al resto de los chilenos a disfrutar de la diversidad, a sentirse atraído por la diversidad. Y eso ha llevado a que se sienta miedo por la diversidad. O sea, no es diferente a mí, por lo tanto, la primera reacción es tener miedo a eso. Esa lengua no la hablo, por lo tanto, me da miedo hablarla porque hasta me da temor de que se rían de mí. O sea, se limita a la condición humana. Claro. Y es un problema que tiene Chile por estar acá al sur del mundo, porque en otras partes esto ya hace mucho tiempo que la convivencia está resuelta. La misma Europa, por ejemplo, que nos conquistó, ellos tienen ahora en cuestiones lingüísticas el marco común de las lenguas europeas. Un estudiante tiene que aprender como mínimo 3 lenguas, 4 lenguas, y los currículums están organizados así. Entonces, cuando eso ocurre allá, aquí siguen los currículums siendo organizados en español y para el castellano, y el resto de los chilenos no se entera que hay otras lenguas. Además, a mí me sospecharía que eso también produce cierto nivel de dismorfia cultural. O sea, es como que, por ejemplo, no sé, con la representación de los cuerpos, te pongo como ejemplo, ¿no? Mientras yo crecía, cuando uno hojeaba una revista o veía publicidad, lo que aparecían ahí eran adolescentes nórdicas. No aparecían mujeres chilenas con nuestro peso, con nuestras curvas, con nuestros colores. Eso no era... Entonces, claro, luego una se miraba al espejo y uno decía, espérate, yo no soy de ojos claros, rubia. Ahí además hay una cosa de clase que es muy fuerte. Entonces, claro, en los colegios, yo estudié en el Liceo 1 y las opciones eran inglés o francés. No estaba el mapudungun como una opción. Y estamos hablando de un colegio público relevante. Entonces, ahí también hay una pérdida en términos de la propia identidad y de cómo yo, como sujeto, no sé si la palabra es defender, pero ¿qué puedo entregarle al mundo, a un mundo globalizado desde mi particularidad? Yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta. Y al darnos cuenta, nosotros podemos problematizar la realidad y crear otra realidad. Y es lo que ha hecho el movimiento feminista, por ejemplo. Se han articulado para reivindicar los derechos de las mujeres, porque la realidad definida por los hombres no puede ser, pues. Entonces, en la experiencia que yo tuve en la convención con el uso del mapudungun, me encontré con esa realidad. O sea, un pueblo de Chile niños que no sabían que existían otras lenguas ni cómo sonaban esas otras lenguas. Y cuando yo hablé, escucharon por la televisión,
y se sintieron conmovidos, niños, que por qué no le enseñaron la lengua que hablaba la presidenta. Entonces era tiempo de pandemia, una chica después llegó a mi casa con sus padres y me dice, hicimos una protesta. ¿Pero cómo hicieron una protesta? En clase en Zoom. ¿Pero cómo se hace una protesta en clase en Zoom? Estábamos en clase de lenguaje y le pusimos empezamos a escribir en el chat Mapudungun, 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 y estuvimos todo el rato porque querían hablar esa lengua. Entonces, claro, hay un asombro. Esos niños tienen la capacidad de asombrarse frente a algo que para ellos le convoca. Lamentablemente, cuando uno ya se hace adulto, ya no se asombra, porque uno ya aprendió, el sistema monolingüe, monocultural, enseña de que la otra es inferior. Esa lengua es una lengua no útil, no sirve. Por lo tanto, en esa categoría, tú le pones el muro y no te abres. Ahora, es interesante la lógica utilitaria, porque tú dices así como, se les dice a los niños, esto no sirve, y yo inmediatamente pienso, ¿para qué? ¿Sirve para qué? Entonces, claro, el inglés es el idioma de los negocios. Entonces, yo voy a cualquier conferencia de negocios y todo el mundo tiene que hablar inglés. Incluso los franceses hablan inglés, que les molesta mucho, pero en un contexto de negocios lo hacen. Pero luego yo pienso, pero el mundo se nos queda chico en inglés. El mundo se nos queda chico en castellano. De todas maneras, porque las lenguas nos acercan a las ontologías y a los pensamientos a la cual responden esas lenguas. Entonces yo voy a aprender filosofía mapuche y visión del mundo mapuche a través de la lengua mapudungun. Voy a aprender, pasa lo que estudian la filosofía alemana, por ejemplo, se van a Alemania y aprenden el idioma y empiezan a estudiar los filósofos alemanes. Y ahí uno entiende por qué piensan, cómo piensan. Claro, porque uno deja el registro en la lengua. Entonces las lenguas siguen siendo instrumento importante para acceder al conocimiento. Y por otro lado, si la habilidad lingüística de hablar diferentes lenguas es una habilidad que la tiene y el que habla solo una lengua no la tiene. O sea, una persona que habla diferentes lenguas ya tiene habilidades en cuadros fonéticos que no tiene el que tiene una sola lengua tiene un solo cuadro fonético, el que habla dos lenguas tiene dos, el que habla tres, ¿te fijas? Entonces, y las lenguas responden a nuestra condición humana. En algún momento se acercan y se parecen y en otros momentos se diferencian. Y eso hace, por ejemplo, que de repente hace poco anduve ahora en Taiwán y una de las personas que conversó mucho conmigo es Sayun y es un nombre chino, Sayun. Yo decía, bueno, pero nosotros tenemos la palabra Sayen, como muy cercano. Entonces, sonidos que tiene el chino, que también lo tiene el mapudungun, ¿te fijas? Y eso uno lo puede ver porque se acerca a la otra lengua. Pero si tú no te acercas a la otra lengua, aquí no se dan cuenta los chilenos. Yo le digo siempre a mis estudiantes que el expresidente Fede decía extraordinariamente trabajando los trabajadores. Esa chichi es del mapudungun. Uno dice chewa, chapi, chauma, Chaumachipaimi, ¿te fijas? O chayenco. No es el chileno normal y corriente, nos dice trayenco. Algunos lo dicen, pero nuestro expresidente lo decía con ch. Entonces, claro, hay que tener apertura lingüística, formación lingüística para darte cuenta de que uno convive con las otras lenguas y que no estamos aislados de las otras lenguas. Y además eso hace falta en Chile. Nos hace también en tantos niveles, ¿no? Recuerdo el caso de una persona que conocí que había tenido un accidente automovilístico súper grave, y que los doctores, los neurocientíficos que trabajaron con él, le decían que él se había salvado porque hablaba como 4 idiomas, entonces que sus neuronas estaban acostumbradas a hacer el ejercicio, era mucho más elástica que una persona que no hablara idiomas. Sí. Y de hecho también está demostrado que a medida que envejecemos, si logra una manera de tener el envejecimiento neuronal es aprender idiomas. Y a mí esa cuestión cuando aprendí el dato fue como, wow, qué impresionante. O sea, se abre como nuestro cerebro está hecho para eso.
Y lamentablemente cuando tú no lo haces, tenemos como estamos en Chile, reducido a entender el mundo. Yo por ejemplo, atrofiadamente. Yo he sido juzgada por monolingües que se ríen de mi español, de mi mapudungun y de mi inglés. Monolingües, se ríen de eso. Pero ellos no son capaces de producir en la otra lengua, pero sí de reírse. Claro. Entonces, a esa estrechez hemos llevado a nuestra sociedad con estos muros que se han creado a partir de tanta discriminación. Y es pura pérdida. Es pura pérdida por todas partes. Pura pérdida por todas partes, porque si supieran algo de mapudungun ya tendríamos mejor competencia en inglés. Mira, ahí hay un dato. Bueno, una que era inquieta y que andaba siempre buscando es la Violeta Parra, y la traigo a colación a propósito de este hermoso disco Décimas autobiográficas, que ella era una que andaba siempre buscando. Sí. Y tú la investigaste, la tradujiste también. ¿Qué encontraste en Violeta? Violeta es realmente una mujer maravillosa, creadora, adelantada para la generación en que ella vivió. Ella dejó legados de distintas naturaleza y un legado que tampoco se ha hablado mucho de eso, es que también se adelantó en el plano investigativo, porque ella instaló protocolos investigativos diferentes a los que nosotros nos exige CONICYT, por ejemplo. Claro. Porque no exige la academia no exige un protocolo. Y con ese protocolo uno llega a cierto tipo de conocimiento. Sí. Y para llegar a un conocimiento distinto tú tienes que instalar otro protocolo. Y Violeta lo instaló. Y por eso que su música tiene base fuerte, inspirada en el pueblo mapuche, y conocimiento y experiencia que están dentro de su música. Entonces, cuando ella trabajó con las cantoras y cantores de mapuche, una de las cosas, ¿por qué encontramos nosotros las cintas que estaban guardadas en la Universidad de... ¿Concepción? No, acá en la Universidad de Chile. ¿Ya? Porque ella le preguntaba a las personas su nombre y dónde vivían. Entonces, claro, uno con esos nombres y esos lugares, la gente dio el nombre de sus comunidades, y eso nos permitió llegar a las comunidades donde ella levantó el dato. Distinto hubiera sido de que Violeta dice, bueno, recuperé esto y le pone Violeta Parra. Claro. Porque después mucha producción académica, antropológica, terminó siendo sin citar a los verdaderos autores. Entonces quedó el investigador como autor. Claro. Y ella no lo hizo así. Entonces ya tenía una ética distinta. Cantando y haciendo la traducción del registro que ella hizo, yo me encontré con cosas muy propias de nuestra mapuche. Por ejemplo, hay un canto tan hermoso donde es que el canto de Machi, cuando le habla al espíritu que produce la enfermedad en un cuerpo. Uh-huh. La Machi le dice, tú no eres de este cuerpo, tú tienes que abandonar este cuerpo y tienes que irte donde está, porque tú también tienes madre. Uh-huh. Y donde está tu madre tienes que volver al espacio donde está tu madre. Y deja este cuerpo porque este cuerpo tiene otro espíritu. O sea, ese texto no dice al espíritu maligno, le dice, ándate y te fijas, no lo desecha, le da un lugar. No lo destruye, sino más bien reconoce que tiene su lugar y tiene que volver a ese lugar. Y claro, o sea, en el fondo te hace ver de que en este espacio y en este mundo es para todo, pues. Es para los que tienen esta condición y los que tienen la otra condición, e incluso los que tienen la condición de enfermedad, pero tienen ese espacio y ahí no pueden llegar acá. Uh-huh. Ahora, Elisa, para quienes nos están escuchando y viendo, y ponte tú que los convencimos y les dijimos, mira, de verdad te estás perdiendo algo importante al desechar o al desconocer toda la tremenda producción filosófica, artística y cultural del pueblo mapuche. ¿Cómo comenzar? Es fácil, yo creo que comenzar. A veces yo le digo a mis estudiantes que, bueno, mira, Chile está marcado en mapudungun. Vamos a ver los espacios geográficos
que ya tienen nombres asignados y empecemos por esos nombres a recuperar por qué se llaman así, a conocer por qué se llaman así y a investigar por qué se llaman así. Y luego reconocemos que este Chile habitamos siempre nosotros. Entonces, ¿por qué después nos tienen que castigar tanto cuando reivindicamos ese espacio que es nuestro? Cuando nos pasó a nosotros la Convención Constitucional, que estamos pidiendo un Chile plurinacional, nos dijeron que estábamos dividiendo al país. Eso es una falacia, es una parte de la ignorancia, porque este país ya está marcado. Ya somos. Ya lo somos. Entonces, ¿desde dónde empezamos? Por autorreconocer dentro de esos espacios donde incluso nacimos. Porque si tú naciste en Santiago o otro nació en el norte, desde el mundo mapuche, desde la filosofía mapuche, esa energía de esa tierra donde tú naciste, tú ya llevas esa energía de esa tierra. Y esa es tu fuerza. Y tú la tienes que reconocer porque al futuro tú la vas a necesitar. Es donde tú te construyes. No nos construimos aislados del territorio. Somos territoriales. Hay mucho, se puede hacer mucho. Bueno, de hecho, tú misma has trabajado en teatro, lo hiciste cuando estabas en la universidad y lo sigues haciendo. Fue muy bonito. Cuéntanos un poco de esa experiencia con Roberto Cayuqueo. Mira, el tema del teatro es algo hermoso porque es la articulación. A mí, en mi experiencia, fue la articulación de los jóvenes. Yo en ese tiempo era joven, nos articulamos con los ancianos. El conocimiento de los ancianos lo llevamos al teatro. ¿Qué resultado trajo? En primera instancia instalamos el Año Nuevo Mapuche. Se celebraba el Año Nuevo Mapuche como una fiesta de San Juan en esa época. Estamos hablando en los años 80. Y empezamos, y ahí ellos nos afirmaron de que era el Año Nuevo y que tenía un nombre distinto y que era Huiñol Tripanto. Y cuando tuvimos todos los datos, nosotros convocamos, así éramos jóvenes en esa época, convocamos a la prensa. Oiga, venga, porque vamos a celebrar el Año Nuevo Mapuche que se llama Huiñol Tripanto. Y dentro de todo esto, porque la prensa nada sabía, estábamos hablando de Temuco. Y fue ese grupo de teatro que en esa articulación de generaciones recuperamos saberes. Después eso nos permitió recuperar memoria. Yo venía de Malleco y conocí varios territorios de diferentes formas de hablar y el mapudungun amplié todos mis saberes y fuimos recuperando la oralidad, los relatos orales mapuche. Y con esos saberes nosotros después llegamos al Consejo de todas las Tierras para hacer la bandera mapuche. La bandera mapuche está construida a partir de relatos de las comunidades. Las comunidades recuperaron sus relatos sobre el territorio, sobre los poderes de la naturaleza, sobre la historia de las mujeres y propusieron propuestas de bandera. Finalmente se fusionaron, desde 5 se eligieron 5 y se fusionó y se sacó una. Pero hay todo un relato, en cada color hay relatos. El azul, que está conectado a la espiritualidad, al cielo, a la bonanza, el verde a la naturaleza, la greca al trabajo femenino, el culchún que es el mundo. Hay todo un relato después que representan esos colores y esa forma. Y luego, después de ese teatro, bueno, se han creado bastante. Hay otro grupo, el Teatro Quimbún es uno de ellos. Y ahora yo estoy trabajando con Roberto Cayuqueo. Él tiene el colectivo EPEU. EPEU es contar relatos sobre la naturaleza, sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza. Y está levantando ahí teatro infantil y estamos buscando proyectar el teatro mapuche como expresión propia. Porque no es un teatro comercial, es un teatro basado en esta interrelación de los mapuches con la naturaleza. Y bueno, eso no vende mucho, pero para nosotros el teatro es una base de reconstrucción, de revitalización de lengua, de cultura y de vínculos con la naturaleza y con los mayores. Es súper potente el teatro mapuche. Bueno, voy a estar muy atenta a eso porque tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y, bueno, para suerte mía, yo me quedo acá un ratito conversando con Elisa Loncón y probando estas delicias que nos pusieron sobre la mesa, pero ustedes los dejamos invitados y invitadas a una nueva edición de Cuestión de Gustos una próxima vez.